Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales. Para mí es un privilegio traer un mensaje más de la palabra de Dios. Y este mensaje va a llevar como tema un llamamiento santo, no por obras. Y se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1 del verso 8 al 11. Y vamos a estar leyendo una nueva versión internacional. El verso 8, dando lectura a la palabra de Dios, dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo, dice el apóstol, designado heraldo o predicador, apóstol y maestro. Antes de que yo pase al desarrollo de este mensaje, traigo una pequeña reflexión de lo que es la palabra, de lo que es una historia en la vida real. Había un joven llamado Claudio. El joven líder de la banda y sus seguidores robaban tiendas, casas, automóviles y peleaban con otras pandillas. Finalmente, Claudio fue arrestado y condenado. En la cárcel se convirtió en un maestro del crimen, alguien que repartía navajas caseras durante los amotinamientos. Al tiempo, lo colocaron en un confinamiento solitario. Allí, mientras soñaba despierto, vio una especie de película con eventos clave de su vida y de Jesús, que era clavado en una cruz y le decía: hago esto por ti. Claudio, cuando miró esto, cayó llorando al suelo y confesó su pecado. Más tarde, le contó de su experiencia a un capellán, el cual explicó más sobre Jesús y le dio una Biblia. Al tiempo, volvió a la cárcel común con el resto de los prisioneros y fue maltratado por su fe, pero estaba en paz porque había descubierto un nuevo llamado a través de Cristo Jesús. El mensaje de la palabra de Dios, cuando Timoteo aconseja en esta carta pastoral, aconsejando a su hijo espiritual, Pablo le dice a Timoteo: traigo a la memoria tu fe no fingida, una fe genuina, la cual, dice, habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Ahora, volviendo un poquito a la reflexión, ahí nos dice de que este joven Claudio tuvo revelaciones o películas que le venían de su vida mientras se encontraba en un confinamiento en la cárcel. Ahí se le reveló Cristo Jesús crucificado y escuchó estas palabras que le decía: esto hago por ti. A través de esto, su corazón fue redarguido y aceptó a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Un llamado muy especial, una fe muy genuina, una fe que se le reveló a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que después se olvidó si era un criminal o no, que después Dios lo usa para dar testimonio en la cárcel y predicar su santa y bendita palabra. Ahora Pablo, si comenzamos a mirar el historial de Pablo, tampoco no era algo bueno. Era un perseguidor de la iglesia. Según él hacía el trabajo, por lo cual él era un fariseo de fariseos, pero él no sabía que estaba metiéndose en un problema con Cristo Jesús. Perseguía a la iglesia, prendía a los hermanos en Cristo, lo llevaba
a las máximas autoridades y así hizo sufrir a la iglesia. Ahora este hombre está aconsejando aquí a Timoteo y le dice, estaba haciendo memoria de ti, porque esta carta el apóstol Pablo la escribe a Timoteo como su hijo espiritual cuando se encontraba preso en Roma. Y de allá le dice, me acuerdo de tu fe no fingida. Quiere decir, una fe genuina, que cuando profesamos ser hijo de Dios, lo vamos a demostrar a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento. Ahí miramos nuestra fe. Cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta. Y es lo que le dice Pablo, lo está animando. Y esa fe, dice, fue inculcada para ti a través de tu abuela Loida, que también habitó en Eunice, tu madre. Por lo tanto, eres una persona, le dice, que tu fe ha sido sólida y firme. Por eso es que ya en el verso 8 Pablo le dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Oiga, amado hermano y amigo que nos escuchas, ¿usted cree que este joven Claudio que se convirtió dentro de la cárcel iba a tener vergüenza de un cambio total en su vida cuando se le reveló Cristo y comienza a llorar amargamente y a aceptarlo en su corazón como su único y suficiente Salvador? ¿Quién se va a avergonzar de algo tan sobrenatural que viene a nuestras vidas y que produce un cambio tremendo, que después no nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo? Y es lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo, no te avergüences del evangelio, nunca, porque tu fe es sólida. Por lo tanto le dice, ni tampoco te avergüences de mí, que por su causa soy prisionero, por la causa de predicar el evangelio. Mire qué ironía en la vida. Pablo anteriormente prendía a los que predicaban el evangelio de Cristo Jesús. Ahora Pablo, desde la prisión, está aconsejando a su hijo espiritual Timoteo y estaba ahí preso por predicar la palabra de Dios. Un cambio total. Bien dice la palabra de Dios que cuando Dios hace un cambio, una transformación, Él no hace nada a medias, todo lo hace a la perfección. Ahora miramos a Pablo aquí, desde la prisión escribiéndole a Timoteo, él está diciendo, no te avergüences del evangelio y de dar testimonio de la palabra de Dios, de las grandezas de Dios, ni tampoco te avergüences de mí, dice, porque yo soy un apóstol de Cristo Jesús. ¿Quién, después de recibir grandes cosas maravillosas de parte de Dios, se va a quedar callado de dar testimonio de la palabra y del cambio milagroso que Dios hace en nuestras vidas? En el libro de Romanos 1:16, Pablo dice estas palabras, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vea bien, Pablo en prisión, aún ahí predicando el evangelio, mandando cartas a Timoteo para que, animándolo para seguir adelante. Y él dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y esto dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquel preso tuvo fe. Timoteo tiene una fe no fingida. El apóstol Pablo, cuando él tuvo su encuentro con Cristo, desde ahí no se ha avergonzado de dar testimonio del mensaje de la palabra de Dios, porque él mismo dice, es poder de Dios para salvación al que cree. Y así es, las promesas de Dios se cumplen. Cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Y también dice aquí, no te avergüences de mí tampoco. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. En aquellos tiempos, Timoteo estaba pasando persecuciones, problemas difíciles. Por eso es que Pablo le está diciendo, soporta sufrimientos por el evangelio. ¿En dónde estaba Pablo? En la prisión.
sufriendo por el evangelio, por dar testimonio, soportándolo todo. Igual es el hijo de hoy en la actualidad. Sufrir la causa de Jesucristo. En ocasiones debemos de ser sabios para sufrir la causa de Cristo. Porque a veces hay personas que piensan que están sufriendo la causa de Jesucristo cuando se meten en problemas ajenos que no tienen que ver nada con el evangelio y dicen que es por el evangelio. No. Sufrir la causa de Cristo es como aquellas personas que a veces le prohíben predicar el evangelio cuando lo están predicando en una área justa. Al apóstol Pedro le dijeron en una ocasión: los vamos a soltar, pero ya no queremos que ustedes prediquen el evangelio de aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Pedro les dijo: es menester a ustedes obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Esas fueron las palabras de Pedro. Que si era menester obedecer, a los hombres antes que a Dios, de ninguna manera. En pocas palabras dijo Pedro en aquel entonces: si se trata de sufrir por la causa de Cristo, ser crucificado, primero voy a obedecer a Cristo, a Dios, no a los hombres. Esas son las causas justas de sufrir por el evangelio. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: soporta sufrimientos por el evangelio. Nuestra fe, querido hermano y amigo, a veces es probada por fuego. Cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, ahí mi fe es probada por fuego, dice la palabra de Dios. Así como aquel hombre que trabaja el oro, limpia el oro a través del fuego, nosotros a veces somos limpiados a través de grandes pruebas en nuestras vidas. Que el único que nos da las fuerzas para tener la victoria es Dios. Nuestras luchas no son carnales, son espirituales. Por lo tanto, la victoria viene de aquel que nos llamó. Y si sufrimos por la causa de Cristo, Él mismo nos va a dar la salida. Por lo tanto, Pablo le dice: sopórtalo. Sufre por la causa de Cristo, por dar testimonio del evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es nueva de salvación. El verso 9 dice la palabra de Dios: pues Dios no nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa. Y es cierto, cuando dice la Biblia que Dios nos ha llamado a una vida santa, es para vivir separados para Cristo. Nos saca de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios, para dar testimonio de Dios. Por eso es que dice que nosotros somos llamados a una vida santa. Dios nos saca de todos los placeres del mundo para servir a Dios y tener paz en nuestros corazones y una buena conducta ante la sociedad y un buen testimonio. Vivir una vida santa no es como que vamos a ser santos para que nos veneren o nos rinden culto. No es así. Vivir una vida santa es estar separados para Dios y amados para Dios. Por eso es que dice en el verso 9, Dios nos salvó, nos ha rescatado ahorita de los placeres del mundo. En el mundo estamos, pero no podemos salirnos del mundo. Tenemos que vivir una vida santa que a Dios le agrade. Cuando Dios nos llama a una vida santa, dice la palabra de Dios que no nos ha llamado a nuestra vida santa no por nuestras propias obras. Que yo sea muy bueno, que sea muy dadivoso, que yo soy una persona que ante la sociedad no me meto con nadie, que yo ayudo a mi prójimo, que ayudo a la viuda. Esas obras no me van a salvar. A través de esas obras Dios no me llama. Dios nos llama a través de nuestra fe. Pero las obras que nosotros hacemos no van a pagar un precio a nuestro Señor y por esas obras nos va a hacer un llamamiento, no. No es por nuestras obras, dice la palabra de Dios, sino es por nuestra fe en creer en Cristo Jesús.
Por eso es que dice la Biblia, nuestro llamamiento a una vida santa no es por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia que nos concedió este favor a través de Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios dio a su propio Hijo único para morir en esa cruz del Calvario. A través de esa gracia de Cristo Jesús, por su propia determinación que Él ha tomado y por su grande amor que Él nos tiene, envió a Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos, dice la palabra de Dios. ¿Desde cuándo nuestro Señor no está tratando de traer a reconciliación al hombre con Él mismo? Para que sea reconciliado con Dios. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado al mundo a través de Adán. Y por un hombre a través de Cristo Jesús, algunos lo llaman el segundo Adán, vino la salvación a todo el mundo. Por lo tanto, de esta manera Dios nos llama a una vida santa. No por nuestras obras, sino por la propia determinación. Y la gracia, el regalo, ese don inmerecido que Dios dio a su Hijo para morir en la cruz por mí, por mis pecados, por sus pecados. Por esa gracia inmerecida, ese galardón que este hombre miró en la cárcel cuando Cristo se lo reveló crucificado, le dijo: todo esto lo hago por ti. Ese hombre fue redarguido en su corazón y se convierte en un predicador dentro de la cárcel. Así todos nosotros los que le servimos a Cristo es lo mismo. En agradecimiento damos un testimonio poderoso de parte de la palabra de Dios a la humanidad. En el verso 10 dice la palabra: y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Vea esto tremendo. Dios nos habla de Jesucristo, que Él vino por su gracia a traernos salvación. Ahora Pablo le dice, después lo ha revelado a nosotros, dice, en estos tiempos que vivimos, en la época de Pablo, a través de la venida de nuestro Salvador, que nuestro Salvador viene siendo Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Él destruye la muerte y saca a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Cómo sucede esto? Si Jesucristo, después de que se lo crucificaron y muere en la cruz del Calvario, si Él no resucita, en vano sería la predicación del Evangelio. En vano sería que nosotros, como hijos de Dios, estemos clamando aquí por una salvación tan grande que Dios nos los ha dado por amor a nosotros. Pero la palabra de Dios dice que Cristo Jesús destruyó la muerte. Y así fue. Él mismo lo profetizó. Dijo, este cuerpo va a morir, va a ser enterrado, pero al tercer día va a resucitar. Y así fue. Nuestro Señor Jesucristo resucita. Cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que se le apareció a sus discípulos en el camino a Emaús. Se le apareció a 2 de ellos. A través de esta resurrección, todos nosotros venimos a tener vida después de la muerte. Por esta gracia de Dios inmerecida para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste resistir al Cristo de la gloria. Aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto, hubiera quedado ahí, en vano sería la crucifixión de nuestro Señor. En vano sería ser un servidor de Cristo en el Evangelio. Pero a través de la resurrección, todos nosotros vamos a ser resucitados con cuerpos glorificados, incorruptibles, dice la palabra de Dios aquí. Porque la materia no puede encontrarse ante la gloria de Dios. Vea qué tan grande es Dios. El verso 11 dice la palabra: de este evangelio he sido yo designado heraldo o predicador, apóstol y maestro, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, después de que estaba persiguiendo a los que daban el testimonio poderoso a través del evangelio de Cristo, ahora vea lo que dice el apóstol Pablo.
De este evangelio yo he sido designado heraldo, predicador, apóstol y maestro. Un predicador es aquel siervo de Dios que se prepara para traer el mensaje, alimentar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios, traer el mensaje de salvación. Todo aquel que todavía no ha venido a los pies de Cristo. El trabajo del predicador es traer el mensaje y la oferta maravillosa que Dios hace para recibir a Jesucristo en su corazón y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Ese es el trabajo del predicador. Ahora dice la misma palabra. A través de todo esto dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Un apóstol, amado hermano, era considerado como un representante de Cristo, un embajador. Por lo tanto, como embajador, Pablo, donde quiera que iba, él hablaba la palabra con autoridad de aquel que le daba la autoridad de dar testimonio de la palabra a través de Cristo. Por eso es que dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo soy un predicador, soy un apóstol, soy un enviado de Dios, un representante. Instrumentos somos, dijo el apóstol Pablo, en la mano de Dios para traer el mensaje del evangelio. Y por último dice: también me hizo un maestro. Hay un sentido muy real en que la tarea docente del cristiano y la iglesia es la más importante de todos. Dice el apóstol Pablo que él, al lugar donde iba, usaba las sinagogas para enseñar el evangelio a los gentiles, aquellos que no eran el pueblo de Dios, pero después de recibir a Cristo se convierten coherederos de recibir el evangelio de Jesucristo al pueblo de Dios. Ahora Pablo, como un maestro, también él tenía la costumbre de entrar a las sinagogas y predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, una de sus prioridades era predicar el evangelio de Dios en nuestras iglesias. Hoy en día también la prioridad importante con los domingos y algunos días entre semana en los servicios. Hay una prioridad docente como maestros en lo que estudiamos la palabra de Dios, traer siempre estudios bíblicos e impartir escuela dominical. Ahí es la columna vertebral de la iglesia para discipular a todos aquellos, para expandir el evangelio y puedan aquellas almas escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, hay algo importante. Primero, hablemos de fe. Dios no puede llamar a nadie si no hay fe. La misma Biblia lo dice, pero imposible. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de los Hebreos. Y todo aquel que se llega a Dios crea que le hay. Fe genuina, fe sólida para servir a Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo termina con estas palabras diciéndole a Timoteo: por ese motivo padezco yo estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Hasta hoy, en la actualidad, todos los que servimos a Jesucristo de corazón, con una fe sólida, sabemos en quién hemos creído por el llamamiento santo que nos hizo Dios. No importa quién seas, como en la reflexión que mencioné de este joven Claudio, que era una persona criminal, pero fue convertido. Puede ser una persona dadivosa, ayudar a instituciones donde quiera, aportando donaciones o lo que sea, pero ese no te da la entrada al reino de los cielos. Dios te hace un llamamiento santo a través de tu fe. Mas incluso él dice: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tienen poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado a nuestro Señor. Por lo tanto, dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Pablo era un buen líder de la iglesia. Terminó motivando a Timoteo de tanta falsedad, de que creyeran la sana doctrina que de él aprendió. Que con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Por lo tanto, querido amigo,
o hermano que has creído, has tenido una fe sólida, hasta este momento, atesora el mensaje de la palabra de Dios no adulterado. Guárdalo, protégelo. Y toda aquella persona que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, una cosa te pide Dios, no son obras buenas para que tengas entrada al reino de los cielos o para que Él te llame, solamente tener fe. Y al tener fe a través de la palabra, cuidar la sana doctrina y atesorarla en nuestros corazones, porque ahorita muchos se han levantado adulterando el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos mirar hoy en día que la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma y la que redarguye nuestros corazones. Espero en Dios que este mensaje haya sido de bendición a aquellos que ya servimos a Cristo y no soltarnos de la mano de Dios y atesorar la palabra de Dios. Para el que todavía no ha venido a los pies de Cristo, espero que un día nuestro Señor hable a tu conciencia y a tu corazón y que redarguya tu vida a través del Espíritu Santo y que procedas al arrepentimiento como a la reflexión que dimos al inicio. Y que Dios siempre ponga una luz como la abuelita Loida de Timoteo y su madre Eunice para introducir el Evangelio a nuestros hijos, familiares y amigos. Por lo tanto, vamos a terminar esta pequeña predicación a través de una oración. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este momento especial de poder transmitir tu palabra. Tú nos haces un llamamiento santo, Señor, no por nuestras obras, sino porque tú, Padre Santo, has predeterminado en tu grande amor y en tu gracia traernos salvación a través de tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Aquel que ya ha estado sirviéndose, Señor, que atesore tu palabra. Y aquel que ha escuchado este mensaje y no te ha recibido en su corazón como tu único suficiente Salvador, espero un día, no muy lejano, que Él también proceda al arrepentimiento y que tú, Señor, vivas en su corazón, que Él pueda tener esa paz interna en sus vidas y que un día pueda estar predicando el Evangelio como este joven que estuvo como criminal en una prisión y después se convierte en un predicador del Evangelio a aquellos que estaban ahí con él en esa prisión. Espero en Dios que ha sido bendición esta palabra en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.